on, keep running. Running and running. Keep on, keep running. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Pase Pantalla. Estoy como en la camisa de Tigres, son las 10:30 de la noche, justo se va acabando el partido de los Tigres, justo se va acabando el mock que hice con Mau Gutiérrez, así que, pero bueno, aquí estamos. Jorge, ¿cómo estás? Pues bueno, tú podrás estar muy feliz por la victoria de Tigres. Yo estoy medio triste porque yo pensaba que ya los Celtics iban a pasar a la siguiente ronda. Pero bueno, parece que me voy a tener que esperar hasta el jueves. Pero bueno, aquí ya estamos listos para pues seguir. Ya va a ser en 2 días el draft. Ahorita cuando vean, va a ser cuando estén viendo esto, será pues mañana. Pero pues bueno, nada más vamos a concluir pues hablando de las posiciones que nos faltaron hablar, ¿no? Especialmente la posición de receptor y un poquito de los tight ends porque se viene una clase medio fuerte y pues de algunos quarterbacks que nos faltó tocar hace 2 episodios, ¿no? Sí, entonces, vamos a empezar con wide receivers, ¿no? Creo que eso es lo mejor. Empezamos con wide receivers, después le damos quarterbacks y cerramos con los tight ends. Entonces, a ver, para empezar, antes de entrar con jugadores específicos, la verdad es que yo, después de mis primeros 5 o 6 receptores, ya no me interesa a nadie. Creo que vamos a platicar de ellos porque inevitablemente varios de estos tendrán buen ADP en rookie draft. Va a haber muchos que se estarán yendo en segundas rondas, pero la realidad es que a mí no me interesan muchos de ellos, ¿no? Creo que es una clase que sí tiene que sí tiene profundidad, pero el tema es que para fantasy raramente alguno de estos se haría relevante o se haría importante, ¿no? Entonces yo en lo personal voy a estar prefiriendo tirar dardos en running backs, en tight ends, que en wide receiver, que es raro, o sea, es difícil que un wide receiver realmente sea diferenciador y peor aún alguien de este tipo de perfil, de algunos de este tipo de perfil. Pero como quiera hay muy buenos, hay otros que son buenos o muy buenos, ¿no? Entonces, ya habiendo dicho esto, creo que, bueno, nos vamos a ir bajo el orden que está en Keep Trade Cut, igual que la semana pasada. Y el primero es Jackson Smith-Njigba, que para mí es el wide receiver 1 de esta clase, pero sé que para Jorge no es. Entonces, o bueno, no sé si ya sea. No, sí es. Para Dynasty sí es, pero lo tengo 1A, 1B, ¿no? O sea, sí lo prefiero sobre Quentin Johnston más que nada porque creo que es el pick más seguro para Dynasty porque ya he visto, o sea, como que el prototipo, bueno, ahorita vamos a hablar de Quentin Johnston, pero el prototipo de Quentin Johnston se me hace un pick menos seguro, ¿no? Para Dynasty o para producción, ¿no? Producción que se traduzca a fantasy, ¿no? A puntos fantasy. Pero pues bueno, empezamos con Jackson Smith-Njigba, un prospecto, digo, creo que ya está muy claro que es el wide receiver 1 para básicamente todos, no solo la gente de la comunidad de Dynasty, sino la NFL. Creo que si vemos mock drafts, es el que se está yendo primero en consenso, casi siempre adentro de los primeros 15 picks, lo cual le daría pues un capital de draft pues súper indicado, ¿no? En la temporada pasada vimos y una clase súper fuerte que se fueron alrededor del pick 15, si no me equivoco, 4 receptores, ¿no? Y seguidos, que es exactamente lo que queremos ver. Y pues bueno, ¿por dónde empezar? Jackson Njigba no tiene tanto volumen en toda su carrera porque pues al principio siempre hay que considerar que los receptores que vienen de escuelas súper grandes de colegial, como lo es Ohio State y más como es el equipo colegial de receptores, no se espera mucho, ¿no? de ellos como freshman, casi siempre empiezan en la banca. Lo vimos ahora con Marvin Harrison, ya que tuvo su rol cuando no estuvo Jackson Smith-Njigba porque se perdió la lesión, pues fue donde brilló. Lo mismo sucedió con Jackson Smith-Njigba, pero como quiera Jackson Smith-Njigba
lo que sucedía es que muchos pensaban que cuando Olave se declarara al draft, pues él se iba a llevar el rol de número 2 detrás de Garrett Wilson. Lo que termina sucediendo es que Chris Olave no se declara temprano para el draft, entonces se quedan los tres. Y lo que pasó, pues le sorprendió a muchos, ¿no? Que es donde Jackson Smith-Njigba era el que terminó siendo el que más yardas tuvo en toda la temporada, con dos receptores que son de los que estamos hablando, o sea, los dos están en el top 10 de Dynasty después de su temporada de novatos, ¿no? Entonces, eso que nos dice Jackson Smith-Njigba es pues una excelente señal. Ahora, ¿qué tipo de receptor es Jackson Smith-Njigba? Es un jugador que jugó en su carrera un total del 83% de sus snaps en el slot, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que esperar. El equipo que lo vaya a draftear lo va a utilizar de la misma manera. ¿Y qué sucede en el slot? Yo he hablado mucho de esto y he criticado a varios jugadores hablando de NFL vida real, de varios receptores que juegan en el slot diciendo que tal vez no son tan buenos como un prototipo X, en el simple hecho de que se enfrentan contra marcas mucho más sencillas, ¿no? Contra safeties y a veces contra linebackers. Pero esto, pues, nosotros para Dynasty nos vale madres contra quién se enfrente, ¿no? A quién tengan enfrente. Es más, si tiene en mayor porcentaje de sus snaps a un linebacker, eso nos conviene a nosotros, ¿no? Y por eso siempre vemos a jugadores en el slot que les va tan bien, ¿no? Cooper Kupp, Amon-Ra St. Brown, y pues bueno, no tengo ni la menor duda de que Jackson Smith-Njigba va a producir y va a producir mucho y muy temprano en su carrera. Sí, creo que ahí lo que dices del slot, creo que normalmente, como bien lo mencionaste, hay una connotación negativa hacia, es que es un receptor de slot. Uh-huh. Y creo que esa connotación negativa tiene ciertos tintes de realidad, pero que está mal explicado, ¿no? Creo que 100%. Cuando un jugador es de slot, o sea, exclusivamente de slot, lo que significa es que en sets de 2 wide receivers va a ir a la banca, porque vas a tener a los 2 wide receivers abiertos y el del slot, que es el de acá, pues es el que está sacrificado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Jackson Smith-Njigba? Que yo creo que si la NFL lo viera como un jugador exclusivamente de slot, que lo vas a sacar en jugadas de 2 wide receiver sets, no lo vas a tomar en el pick 10, no lo vas a tomar en el pick 12, no lo vas a tomar en el top 15, ¿no? Entonces, creo que eso hace a Jackson Smith-Njigba un jugador que a pesar de que en colegial solo jugó slot, o la mayoría del tiempo jugó en slot, lo hace un jugador que como quiera en la NFL todo indica que le va a ir muy bien, ¿no? Y sus estadísticas lo muestran, ¿no? Tiene buen market share de yardas, su mejor temporada en yardas por pase lanzado del equipo es muy, muy alta, tiene buen dominator, su yarda por ruta corrida en su mejor temporada está por encima de 4 y en toda la clase es el único que su promedio de la carrera, en su carrera de yardas por ruta corrida es superior a 3. Además de que también palomea el tamaño, palomea buen draft capital porque va a ser el wide receiver 1 de la clase y palomea el ser early declare, ¿no? Además de lo que ya menciona Jorge, de que al lado de Olave y de Garrett Wilson le fue muy bien. Sí. Obviamente que esto se lo puedes voltear, ¿no? Podrías decir, oye, pero entonces eso significa que tenía 2 muy buenos al lado, entonces era más fácil para él producir. Pues sí, eso sí puede ser una crítica válida, pero creo que la NFL nos está diciendo que eso no lo ven ellos, ¿no? Y creo que esto lo hemos visto respaldado por toda la comunidad, por comunidad Dynasty que está enfocada en Analytics, por comunidad Dynasty que está enfocada en Film. Lo que yo veo también en los spreadsheets también me muestra para mí el wide receiver 1 de esta clase. Entonces, para mí, yo sí lo pongo un escalón por encima, más que nada porque yo veo un techo mayor que el que veo en Quentin Johnston, que el que veo en Zay Flowers, que el que veo en Jordan Addison. Esto basado en sus mejores temporadas, ¿no? Creo que viendo la mejor temporada de JSN con su 4 de yardas por ruta corrida, con su 32% de market share, con su 3.26 yardas por pase lanzado, creo que eso nos muestra un pico superior y creo que su precio en Dynasty va a estar justificado, ¿no? ¿Cuál va a ser?
todo indica que será la 1.05, la 1.06, ¿no? Y creo que eso va a ser algo justo. Ahorita perfila todo para ser el primero después de los quarterbacks, bueno, después de Villan y los quarterbacks. Creo que eso va a ser un precio justo. Y ya después van a venir los Jordan Addison, los Quentin Johnston y los Zay Flowers, que creo que entre esos tres va a ser el debate, ¿no? Sí. Porque yo los veo en un tier. Sí, y que por cierto... Y yo sé que tú no. Sí, yo no. Aquí, por cierto, tengo, o sea, pues en Keep the Cut del siguiente que vamos a hablar es Jordan Addison, sorprendentemente, que de hecho, o sea, creo que es el que está más como que merodeando por todos lados, ¿no? A veces lo ves como el wide receiver 2 y a veces ni siquiera como wide receiver 4, ¿no? En esta clase, que, pues bueno, Jordan Addison, para los que no sepan, jugó en Pitt sus primeras 2 temporadas, pues no brilló hasta su segunda temporada, que es cuando pues Kenny Pickett se quedó con el rol de quarterback, y después se transfirió a USC, que es donde, pues bueno, jugó con Caleb Williams, que de hecho ahí una de mis principales preocupaciones es que vimos un bajón, ¿no? De su nivel, de su volumen, que es cuando, pues, te estás transfiriendo a una escuela donde está este quarterback generacional, donde realmente no hay mucha competencia. Mario Williams, o sea, sí es bueno, pero todavía le falta. Y vemos ahí un bajón, ¿no? Un bajón de calidad. Pasó de tener, aquí tengo, pues, 1000. Bueno, es que también en Pittsburgh pues se pasó de lanza, ¿no? Todos vimos lo que hizo Kenny Pickett y pues realmente era el único receptor que tenía Kenny Pickett en ese equipo, de 1,593 yardas a 875 y pues bueno, bajó de target share de 26% a 16% en su temporada de junior. Me sigue gustando bastante porque creo que sus habilidades las ha demostrado en tape. Para mí cuando hablamos del mejor corredor de rutas, de la clase, está entre 3 personas, ¿no? Está entre Zay Flowers, Jordan Addison y Jackson Smith-Njigba. Y sí, o sea, mucha gente lo criticó por su mal desempeño en el Combine, que la verdad, pues bueno, su RAS score salió fatal, ¿no? De lo que esperábamos en él. Pero sigo creyendo que va a ser un buen receptor y aparte creo que el capital de draft va a estar ahí, ¿no? Creo que está muy claro quiénes son los que se van a ir en la primera ronda. Hay otros que podrían colarse o podrían no colarse, pero pues estos son 4, ¿no? Y son pues los primeros 4, de los primeros 4 que vamos a hablar. Ahora yo sí, bueno, ahorita vamos a hablar de Quentin Johnston, yo sí veo a Quentin Johnston sobre Jordan Addison. Y no por muy poco, ¿verdad? O sea, yo sí veo una diferencia. Yo digo, quiero primero hablar solamente de Jordan Addison. Eso que mencionas de su caída en el tercer año, creo que es algo que sí, que tienes toda la razón, ¿no? A final de cuentas, es algo que vemos, ¿no? Sus yardas, porcentaje de yardas del equipo bajó de 34 a 19, su target de 27 a 19, pero lo que yo sí veo por aquí es que sus targets por ruta corrida se mantienen estables, ¿no? 26, 27, 25. Y sus yardas por ruta corrida, 2, 294, 278. Sus rutas pasan del 86 al 100% y luego bajan al 78, ¿no? Entonces, yo así veo ahí como un pequeño downgrade en qué tantas rutas corrió y que por ahí se podría explicar parcialmente ese bajo en el desempeño. El único tema es que una de las cosas que también bajaron es su cantidad de snaps en el slot, de 68 a 23. Entonces, eso también podría ser una de las razones, ¿no? No quiero excusar a Jordan Addison y nada más decir, no se preocupen. Al cabo que nada más fue porque tuvo menos rutas. No, también fue porque su uso cambió. Entonces, Sí, eso a mí me preocupa un poco. Ese es el red flag que yo también le pondría. Pero al ver sus targets por ruta corrida y al ver, o sea, cuando pondero sus números con respecto a rutas, veo a un jugador que no me preocupa tanto en ese sentido. Y si su draft capital lo respalda, voy
a respaldarlo. Yo también. Creo que, Jorge, estamos Jordan Addison, Flowers y Quentin Johnston. Tu wide receiver 3 asumo que es Jordan Addison. De hecho, a mí me gusta ¿O más es Zay Zay Flowers. Flowers? Me gusta Zay Flowers, Ok. pero Bueno, sí es que agarro yo a iba a Jordan decir Addison como, antes. como hacer ese debate. Sí, sí, sí. Entonces, ¿yo por qué prefiero a Jordan Addison? La verdad es que Zay Flowers como que me llama un poquito también mucho, pero prefiero un poquito a Jordan Addison. ¿Por qué? De los tres, es el que mejor yardas por pase lanzado tiene en su mejor temporada. Es superior, su mejor temporada de Dominator es superior a la de Quentin Johnston, pero Zay Flowers es mejor. Y sus yardas por ruta corrida en su mejor temporada rozan los tres. La verdad es que todos estos números son muy similares entre los tres, ¿no? Sí. ¿Cuál es qué es lo que yo he visto de crítica a Quentin Johnston que a mí sí me preocupa un poco? Es el tema de sus contested catches, ¿no? Porque vemos a un receptor que es alfa, que es fuerte, que es alto, que es pesado, que es el prototipo, o sea, que es su cuerpo, dices, puede ser DK Metcalf, puede ser T. Higgins, pero luego en su desempeño o en sus números no vemos a un receptor que gana tanto por alto, no por arriba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando vi esa estadística en Twitter, me metí a ver, bueno, ¿por qué, no? O sea, ¿qué dice la raza de film, no? Y la raza de film dice que no sabía cómo utilizar como su punto máximo o su punto alto, como lo que vemos hacer a T. Higgins, Sí, ¿no? y Que T. tiene, Higgins o sea, siempre lo tiene vemos. tiene una tendencia de atrapar balones también con el cuerpo. Y es una crítica Exacto. que yo personalmente he dicho, o sea, que Quentin Johnston sí batalla en sus 50-50. Pero bueno, Sí, ahorita yo voy a y decir. creo que eso es sumamente importante. Pero una de las cosas que yo me acuerdo que tú decías de positivo era su yards after catch, ¿no? Sí, exacto. Entonces, creo que va a ser importante, Jorge, no solamente su draft capital, que yo La entre luz ellos que va a tener. tres es el landing spot, ¿no? Creo Ujú. que entre mejor landing spot lo veamos tener, no en cuanto a calidad de equipo, es que cayó en Kansas, sino a la creatividad con la que veamos que lo pueden usar y evitar estos problemas que él tiene, es donde mejor lo vamos a ver. Sí. Pero en este caso, yo sigo inclinándome por Jordan Addison. Para mí, obviamente, Zay Flowers también es muy, muy bueno. Yo lo veía como el peorcito y como un tier abajo, pero como que ya escarbando un poquito más. Sí lo pongo en el mismo tier. Quiero ver su draft capital. El problema que para mí, pues bueno, sigue siendo red flag es el tema del early declare. Creo que vemos un caso particular en Zay Flowers porque normalmente dices, bueno, es que si se queda 4 años y domina en su cuarto año, pues es una mala señal, ¿no? Pero a Zay Flowers lo vemos dominar consistentemente desde su segunda temporada, ¿no? O sea, desde su segunda temporada vemos buenos números de targets por ruta corrida, vemos buenos números de recepción, de yardas de recepción, vemos buen número de touchdowns, vemos buenas yardas por pase lanzado. Entonces, vemos a un jugador que le ha ido bien consistentemente, ¿no? Consistentemente, sí. Entonces sí, el early declare para mí, hasta que se demuestre lo contrario, que creo que se va a cambiar la tendencia, pero hasta que se demuestre lo contrario, voy a seguir poniéndolo un escalón abajo, ¿no? O sea, creo que Sí, si Zay Flowers fuera early declare, yo lo pondría como mi wide receiver 2, pero al no serlo, lo pongo como mi wide receiver 4, pendiente de draft capital, pendiente de landing spot, pero en el mismo tier que los otros dos. sí, y bueno, yo voy a tocar ahí a Zay Flowers porque Zay Flowers yo también ya me volví pues un stand básicamente de mi tocayo, ¿no? La gente que me ha visto ahí en Twitter, yo lo tengo súper alto, de hecho lo tengo como el wide receiver 4, no significa que lo voy a estar agarrando por razones que ya hemos discutido, obviamente, pero ¿cuáles son las red flags con Zay Flowers? Una, su tamaño, que es algo que no se puede dejar así nada más pasar porque sí. Que pues sí, mides 5'9", 182, lo cual no es indicado, pero hay que considerar que antes yo ya lo consideraba buenísimo, ¿no? Pero terminó pesando mucho más de lo esperado en el Combine.
y en un combine en el donde mucha gente como que empezó a, como que decepcionó de su tamaño, su peso y su desempeño, Zay Flowers la rompió, ¿no? Un vertical de 35.5, midiendo lo que mide, está bastante bien. El board jump de 10, el 40 yard dash de 4.42, de los más rápidos de la clase. Yo lo que he mencionado siempre de Zay Flowers es que es un atleta nato, ¿no? Tiene una combinación de habilidad de correr rutas, un route tree enorme y a la vez yardas después de la recepción bastante buena, ¿no? Y cuando ves su tape, se ve clarísimo que es un atleta y es de ese tipo de receptores súper valiosos de los últimos años en la NFL, ¿no? Y bueno, también otra de sus críticas fue sus manos, que pues sí, obviamente, si lo vemos aquí, tuvo un 10% de drops, que no es exactamente lo indicado, pero a mí cuando veo los drops, me gusta ver cómo es sus contested catches, ¿no? O sea, creo que valoro más el hecho de que puedan atrapar contested catches a que tengan drops, ¿no? Así como receptores como Diontae Johnson, que de repente sí tienen sus drops que están solos básicamente, pero también te van a hacer tus atrapadas de 1 contra 1 que dices cómo lo atrapó, ¿no? Y Zay Flowers en su temporada pasada tuvo un 58% de contested catches, lo cual es pues bastante bueno, ¿no? Y creo que bueno, por ahí una vez vi que pues realmente para estar en Boston College no tenía los números o sea, no tenía números súper dominantes, ¿no? Y siendo básicamente la única opción en esa escuela, quedándose un año extra y como que no dominar de una manera impresionante como hemos visto a otros de los receptores que ya hablamos hacerlo. Pero al final de cuentas tenemos que hablar que, o sea, la diferencia de quarterbacks que tienen estos receptores es abismal, ¿no? O sea, Zay Flowers, si no me equivoco, en su temporada de junior o de sophomore, jugó con un quarterback que tuvo más intercepciones que touchdowns. O sea, háganme el maldito favor. Entonces, yo creo que lo que estaba haciendo en ese equipo es milagroso, ¿no? Y creo que se ve reflejado bastante en los números. Y pues sí, a mí me encanta y aparte parece que el hype, digo, hace unos meses a mí me asustaba que se fuera a ir en la segunda o tercera ronda. De hecho, cuando hice su hilo, yo juraba que se iba a ir en la tercera ronda. Parece que el hype ya lo alcanzó y parece que ya es un pick seguro de primera ronda, lo cual lo pondría súper alto en mis bots, ¿no? Yo ya estaba dispuesto a agarrarlo a inicios de segunda ronda sin ningún problema, ¿no? Y ahora ya lo tienes que estar considerando para el 1-0-9, ¿no? Sí, y creo que también lo que pasa es que se vuelve valioso en los rookies, en los rookie drafts, porque hay pocos receptores, ¿no? O sea, Sí, exacto. tenemos a estos 4 y después de ellos hay pocos en los que a mí me interesa hacer el flyer, ¿no? Después de ellos se vuelve complicado, entonces eso lo hace más valioso en rookie drafts, ¿no? Porque ahorita tenemos 4 quarterbacks, Villan, Gibbs, Charbonnet y los 4 receptores. Fuera de eso ya se empieza a poner un poquito más oscuro el draft, ¿no? Entonces, digo, creo que al final de este video como que haremos rápido así como una y una de un rookie mock, pero sí, creo que de acuerdo, ¿no? Creo que el tema del tamaño, les digo, yo soy muy orientado a estadísticas, entonces Sí. la estadística nos dice que un jugador, o la historia en la NFL en los últimos años nos dice que un jugador que sea alto, fuerte y pesado, tiene más probabilidades de éxito, ¿no? Y alguien liviano y chaparro tiene menos probabilidad de éxito, ¿no? Pero creo que recientemente hemos visto más casos de éxito de jugadores no prototipo o no altos, ¿no? O no grandes. Creo que esta clase va a ser va a mover A mucho eso. dictaminar, creo que va a dictaminar mucho, porque si vemos un fracaso, va a ser bueno, pues seguimos donde mismo, ¿no? Seguimos bajo la misma premisa de que necesitas, de que el ser un prototipo es importante, pero si vemos éxito,
puede cambiarse las cosas, ¿no? Como creo que Devonta Smith ha ayudado un poco a eso, Olave ha ayudado un poco a eso. Entonces, vamos a ver si este cambio de guardia existe y luego se queda, que no sea nada más 2 años que hubo excepción y luego ya nos regresamos a donde mismo, ¿no? Sino que vamos a ver si esa tendencia que se ha visto este último par de años continúa, ¿no? Esos receptores más flacos, más livianos, más ágiles, más rápidos, vamos a ver si esa tendencia continúa. Ya tocamos los primeros 4. Y ahora Después sí, tenemos... bueno, es que no mencioné de Quentin Johnston lo que... Ok, perdón, dale. Sí, no pasa nada. Yo lo que quería mencionar, que se me hizo muy interesante que Julio lo mencionara porque es algo que o la razón por la que me gusta es porque, y creo que tiene demasiado sentido lo que dice Julio, que va a depender demasiado como que, más que nada el landing spot, o sea, sí el landing spot, pero ¿por qué el landing spot? Por la forma en la que lo van a utilizar, ¿no? Porque creo que el éxito o el fracaso de Quentin Johnston en la NFL va a depender de si lo saben utilizar de la manera correcta, ¿no? El equipo que lo drafte. Me imagino que si hay un equipo que lo va a draftear temprano, va a ser porque mínimo se va a dar una idea de cómo utilizarlo. Pero sí, lo que dice es cierto. O sea, como que lo que pensamos del prototipo del receptor que es alto, mide 6'3", pesa 2'8", pues bueno, ese receptor que te va a ganar recepciones 50-50, pases largos, y que te va a hacer todo eso, ¿no? Pero yo lo que he visto de Quentin Johnston, que la otra vez lo mencioné en mi hilo, y que se me hace muy interesante porque veo a muy poca gente mencionarlo cuando hablan de Quentin Johnston, es lo élite que es en yardas después de la recepción, ¿no? Que es una habilidad súper valiosa para la NFL, y creo que esto es lo que lo va a distanciar de los otros 2 receptores que ya mencionamos, ¿no? Zay Flowers y Jordan Addison. O sea, nada más para poner en perspectiva, en su mejor temporada de yardas después de recepción, repitió 2 veces 8.9, ¿no? El promedio en general de colegial es 8.3, y estos son números parecidos a los de Deebo Samuel, ¿no? Que ahorita vemos a Deebo Samuel como probablemente uno de los mejores receptores de la historia en yardas después de la recepción. El tema es que Jordan Addison, Quentin Johnston, si no me equivoco, mide como 4 pulgadas más, ¿no? Lo cual es súper bizarro. De hecho, me puse a investigar y el único receptor con un perfil parecido al de Quentin Johnston fue Corey Davis. Y pues bueno, creo que todos sabemos que Corey Davis era buenísimo, pero pues también hay que considerar que sus números podían estar un poco inflados porque también, él jugó en Western Michigan, ¿no? Como quiera se fue súper temprano en el draft, ¿no? Los primeros 12 picks, creo que fue el 8. Sí, o sea, un pick top 10. Entonces, creo que eso te dice mucho del potencial que puede llegar a tener, y yo por eso le veo como que un upside superior, porque creo que en el hecho de que lo sepan utilizar y todo salga como planeado, creo que Quentin Johnston se puede ir al cielo, ¿no? Y especialmente si aprende a mejorar su route tree, porque todavía tiene oportunidades de mejorar, ¿no? Es lo que como que yo considero especial de él como prospecto, ¿no? O sea, todavía lo pueden refinar bastante, ¿no? Mejorando su route tree y pues sus manos, ¿no? Y yo creo que con eso podemos estar hablando de un receptor élite. Yo fíjate que lo que le tengo un poquito de miedo, ahorita que lo estaba como pensando, es a 2 cosas. Uno, lo que ya mencioné del tema del contested catches, pero creo que también a lo que le tengo miedo es, y esto no tiene nada que ver con Quentin Johnston jugador, esto tiene que ver, ustedes saben que yo me enfoco también un poco al tema mercado y al tema cómo creo que va a reaccionar la comunidad. Lo que platicamos es, creemos que el perfil de Quentin Johnston va a depender mucho de dónde termina en cuanto a que vaya a tener una buena utilización, ¿no? Pero si cae en un lugar óptimo, por ejemplo, ¿qué te gusta? Kansas. Sí, Andy Reid. Bueno, pero ¿cómo crees que va a reaccionar el mercado ante eso? O sea, ¿hasta dónde me van a subir el precio de Quentin Johnston en donde ese riesgo-beneficio se me va a romper, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Quentin Johnston cae en Chiefs
Entonces, la gente lo empieza a tomar como 1.04, 1.05. Para mí, eso ya va a aumentar muchísimo el riesgo porque está aumentando muchísimo el precio, ¿no? Si ahorita me dices, bueno, va a tener un buen landing spot y su precio va a ser 1.08, 1.09, súper bien. A mí lo que me da miedo y que lo vamos a poder evaluar antes de hacer los drafts, ¿no? A final de cuentas, ¿no? O sea, vamos a poder evaluar ese riesgo-beneficio conforme al landing spot, pero ahorita se me vino a la cabeza el bueno, pero tal vez ese muy buen landing spot que tú y yo queremos que lo sepan utilizar, luego se va a reflejar inmediatamente en el precio, ignorando las red flags que hemos conversado un poquito por acá, ¿no? Es que yo ahí sí como que difiero, porque al final de cuentas, ahorita en Keep Trade Cut, o sea, Quentin Johnston está como wide receiver 4. O sea, yo estoy dispuesto a agarrarlo en el 1.06. O sea, entonces no creo que vaya a subir porque si vemos aquí el puntaje de como que el valor que tiene Keep Trade Cut, o sea, la diferencia entre Quentin Johnston y Jackson Smith-Njigba es de 1,500 puntos, ¿no? Que pues para la gente que conozca Keep Trade Cut es una diferencia significante, ¿no? Entonces yo, o sea, probablemente rebase los otros dos, que yo creo que lo debería hacer básicamente pase lo que pase. Pero dudo bastante que se cole al 1.5 en el mercado. Yo quiero ver el draft capital, ¿no? Creo que si la NFL también considera que Jordan Addison es superior a Quentin Johnston, yo voy a opinar lo mismo. Pero, o sea, tampoco es como que no debes de ponerlo uno por encima del otro, ¿no? Sino que... Sí. Pero, Jorge, por ejemplo, Sky Moore subió 1,300 puntos en cuestión de 2 días. No, pero es que Sky Moore, mucha gente de no hecho, sabía que iba a entrar al día, o sea, sí, pero subió en la ronda 2, ¿no? Subió de 3,081 a 4,500. O sea, sí vemos ese bump. Creo que sería algo más asequible pensar 1,000 puntos, pero ¿qué pasa si Jackson Smith-Njigba tiene un landing spot malo según la comunidad y Quentin Johnston un landing spot bueno? Entonces termina siendo Quentin Johnston 1.05, Jackson Smith-Njigba 1.07 y Gibbs 1.06 o algo así. Ahí es donde yo no me voy a atrever. O sea, yo no voy a brincar a Quentin Johnston al tier en donde tengo a JSN y a Gibbs. O sea, yo no estoy dispuesto a ponerlo más allá del 1.07. Yo sí lo meto. Yo lo tengo en el 1.06 y más que nada porque no me gusta tanto Jahmyr Gibbs. Digo, ahora, obviamente, depende de lo que suceda en el draft y cómo se quede el mercado. Si en el caso de tener el 1.06, voy a buscar lo más probable hacer trade down, ¿no? Pero pues sí, al final de cuentas sí va a ser interesante ver cómo se mueve y qué tanto. Dudo que se vaya a mover mucho porque creo que todos estos ya está muy claro que van a ser picks de primera ronda, ¿no? O sea, como que dudo que... O sea, creo que en el caso de Sky Moore como que fue un bump en el draft capital. Mucha gente pensaba que se iba a ir a la tercera ronda, incluso tal vez hasta la cuarta, pero pues se terminó yendo como que a finales y aparte pues a los Chiefs, ¿no? O sea, entonces como que ahí sí hubo un hype. Sí, no, esto, o sea, y esto es algo que 100% vamos a ver, ¿no? O sea, a final de cuentas, aquí estamos hablando sobre cómo va a reaccionar el mercado. Bueno, el mercado va a reaccionar, ¿no? Y lo vamos a ver antes de hacer nuestros drafts, ¿no? Sí, es lo que pasa. O sea, el episodio de reacción sobre y hablando ya como de rookie drafts, mock y la fregada, que vamos a sacar tú y yo, pues ya vamos a tener estos landings, pues ya vamos a tener los primeros 3-4 días de ADP, o sea, ya va a haber información. Sí. De aquí vamos en el minuto 34, ¿no? Entonces, creo que es momento de hablar de Hyatt, de Downs y de Mims, que creo que son los siguientes tres, y creo que, bueno, yo de este grupo, el que más me gusta yo sí es tengo Downs. Claro, sí, ajá. Para mí es Downs, después es Mims y después es Hyatt, ¿no? No sé cómo lo ves tú y si quieres ahondar en alguno de los tres. Mira, voy a hablar rápido de Josh Downs y de Jalen Hyatt, porque cuando lo vemos en Keep Trade Cut, sí te lo tiene marcado como un tier ellos dos, y literal tienen un puntaje o sea, diferencia de puntaje de como 40, entonces están básicamente del mismo lugar, que esto sí creo que va a depender bastante de si uno se llega a colar la primera ronda del mercado, sí va
si va, porque no, o sea, estos dos no se espera que vayan en la primera ronda, pero tampoco se sorprenderían, o sea, es muy probable que alguno se llegue a colar a finales de la primera ronda, ¿no? A mí Josh Downs, ya lo he mencionado, pero me encanta, o sea, realmente fallas en su juego no hallo, o lo que yo he visto de tape y de números, creo que tiene demasiadas tachas verdes, excepto el tamaño, ¿no? Que el tamaño es, y bueno, pues ya lo mencionamos, así que pues no lo quiero como que recalcar dos veces, pero vamos a hablar un poco de sus positivos, ¿no? Yardas por ruta corrida, 2.5 en toda su carrera, ha pasado las 1000 yardas 2 veces, obviamente con Sam Howell y Drake May, que pues no son cualquier cosa, ¿no? O sea, obviamente tuvo ahí, fue favorecido por mucho por su capital de draft y, digo, por sus quarterbacks, pero o sea, es excelente en todos los sentidos, ¿no? Tiene yardas después de la recepción, tiene manos impresionantes, literal fue el líder en contested catches de la temporada pasada en toda la clase. También, o sea, ¿cuánto porcentaje tuvo de drops? Tuvo 3.1% de drops, ¿no? Que según yo también estaba entre los top 3 de esta clase. O sea, básicamente las manos son excelentes y es como que una cosa que a la gente le preocupa cuando estamos hablando de tamaño, porque inmediatamente piensas tamaño pequeño, pues manos pequeñas, ¿no? Y que eso le puede como que dificultar, pero no. Y cuando ves su tape, lo ves hacer unas recepciones que son súper complicadas, ¿no? Y ni siquiera cuando está en recepciones 50-50. Y creo que este es otro receptor que también va a ser muy favorecido por el landing spot, más que nada porque también, o sea, incluso más que Jackson Smith-Njigba, es aún más un receptor de slot, ¿no? Obviamente, sí puede ser un contra el hecho de que sea el slot porque no va a jugar en jugadas donde hay tres receptores, pero yo lo veo o sea, creo que el equipo que lo vaya a agarrar va a saber para qué lo quiere utilizar, ¿no? Y con un buen capital de draft, que lo más probable es que sea temprano en la segunda ronda, a mí me encanta Josh Downs para inicios de segunda ronda de rookie drafts. Sí, y bueno, hablando de lo malo de Hyatt, o por qué no me gusta. Sí, yo sí tengo varias fallas con Jalen Hyatt. A ver, sus primeras 2 temporadas fue inexistente. Sí. Y su tercera temporada existió. ¿Qué tuvo que pasar para que existiera? Existió hasta que se lesionó Cedric Tillman, ¿no? Que se lesionara Cedric Tillman, que no es un prospectazo, y que Velus Jones se graduara. A ver, entiendo la parte que tiene 25 años, pero ya vimos a Velus Jones en la NFL. De espectacular no tiene ni la E. Entonces, estás hablando de, sí, un receptor que sí tuvo en su mejor temporada las 3 yardas por pase lanzado, pero que su promedio de su carrera es 1.5. Entonces, que sí, tiene su 3.27 de yardas por ruta corrida en su mejor temporada, pero nunca antes aparece y es porque literalmente era la única opción en el equipo. Entonces, para mí eso es un mega red flag y que aparte pues no va a tener así como que un capital de draft increíble. Se pronostica, creo que segunda tardía, si no es que tercera. Entonces, la verdad es que, a ver, ¿con quién estaba compitiendo por targets? Con Bruma y Ramel Caton, que no es como que vamos a estar hablando de ellos el siguiente año o dentro de 2. Entonces, la verdad es que a mí Hyatt no es algo que me atrae muchísimo, ¿no? No, y aparte tiene un perfil que ya hemos visto repetidísimas veces, ¿no? Y siempre cometemos el mismo error, que es ese jugador de velocidad que tiene un porcentaje de targets altísimo, ¿no? En sus últimas 2 temporadas fue de arriba de 14, lo cual pues te dice, y aparte con un target share, o sea, su segunda temporada fue de 9%, lo cual pues bueno, es esperado, sabiendo, o sea, ya mencionando que pues era inexistente, y como quiera esta temporada que
o sea, terminó ganando el premio al mejor receptor de la nación, ¿no? En colegial, y tuvo nada más 22% de target share, ¿no? O sea, que eso para colegial, estando en el equipo que estás, con la competencia que tienes, es un target share bastante, pues, ¿no? O sea, es mucho más esperado estando con tan poca competencia que sea en colegial mucho más alto. Y, o sea, lo ves y es literalmente el Gabe Davis de esta clase, ¿no? Está Gabe Davis, está Marquez Valdes-Scantling. En mi opinión, de la clase pasada está el Jameson Williams, que todavía no lo hemos podido notar en la NFL, aunque más o menos la temporada pasada, con lo poco que lo vimos. Y, pues, no importa que tengan un capital de draft alto, ¿no? Ya hemos visto este perfil de esta clase que es boom or bust, ¿no? Juegas, va a tener sus juegos de 3 recepciones, 2 touchdowns y 100 yardas, pero al final de cuentas, con eso no puede sobrevivir en Dynasty, ¿no? Porque ese tipo de volumen no se puede mantener, porque así como va a tener sus 2 recepciones en sus 4 targets, también va a tener sus juegos de 4 targets, 0 recepciones, ¿no? Y te va a dar 0 puntos, o si no es que una recepción por partido. Y aparte de eso, o sea, lo que se me hace súper curioso y raro de Jalin Hyatt es que, o sea, en toda su carrera jugó el 88.7% en el slot, ¿no? Entonces, jamás hemos visto a un tipo de receptor con este perfil siendo utilizado así como prospecto, o por lo menos no que yo me acuerde. Entonces, ¿qué equipo va a saber utilizarlo? Y aparte en la NFL nunca vemos este tipo de, o sea, a un jugador del slot que tiene el 14% de IDOT, eso no existe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, porque dudo que un equipo de la NFL como que vaya a utilizarlo de esa manera. Entonces, si lo utilizan de diferente forma, va a poder adaptarse, es lo que no sé, ¿no? Porque también tuvo rutas, un árbol de rutas muy reservado. Entonces, a mí Jalin Hyatt, o sea, a mí me grita puras red flags, ¿no? Y al precio que tiene, yo ahí sí paso, la verdad. Una stat chistosa. En sus primeros 2 años, Tennessee tuvo más pases lanzados que Jalin Hyatt tuvo yardas. O sea, o sea, no. Y su competencia era Velus Jones. O sea, entiendo que Cedric Tillman te gane, pero Velus Jones. Sí. No es algo por lo que estoy de acuerdo en hacer la apuesta. Una apuesta que en otro lado sí me gusta es Marvin Mims, ¿no? Creo que su capital de draft está muy en la cuerda floja. Creo que ver un capital de segunda ronda para mí sería tipo el assurance que tuve con Wan'Dale Robinson. ¿Por qué? Porque vemos a un receptor que es sólido desde su primer temporada y que luego en su última temporada tiene ese brinco, ¿no? Vemos a un receptor que desde su primera temporada tiene más de 1.6 yardas por pase lanzado en su equipo, que en su primera temporada tiene 0.33 targets por ruta corrida, que en su primera temporada pasa del 10% de target share, que es algo raro en un receptor de primer año, ¿no? Que desde su primer año ya está por encima del 17% de las yardas de su equipo. Entonces, no, y arriba de 4 yardas por ruta corrida, que son números de Jackson Smith-Njigba en su temporada de sophomore, ¿no? Que fue donde la rompió. O sea, números muy buenos. Realmente ves a un jugador que su perfil analítico es muy bueno. El problema ha sido que este perfil analítico todavía no hemos visto ese hype por parte del film, de la gente de film / del NFL, ¿no? Entonces, si vemos a un Marvin Mims de segunda ronda, creo que sí va a ser un jugador por el que vale la pena apostar en los primeros 18 picks del draft de novatos. El problema va a ser si no tenemos ese assurance por parte de la NFL, porque sí, a veces la NFL se equivoca, pero el jugador, o sea, estás jugando contra la corriente, ¿no? Creo que Marvin Mims es un jugador que depende mucho, creo que es de todos el que más depende de esto, sí, 100%. de los que hemos hablado, pero a mí es un jugador que
que me gusta muchísimo. Sí, y ya nada más para mencionar de que o sea, nada más porque ya vamos a dejar de hablar de esto, de los receptores, ¿no? Entonces, o sea, están los demás que no, o sea, creo que no vale mucho la pena mencionar o por lo menos todavía no, por el simple hecho de que esto sí va a depender completamente del capital de draft, que viene siendo Keishon Boutte, Cedric Tillman, que ya mencionamos, ahorita hablando de Jalen Hyatt, Rashid Rice, Jonathan Mingo, Xavier Hutchinson, Tank Dell, todos ellos, ¿no? Que pues, o sea, nada más para explicar, o sea, en la NFL vemos un salto significante o sea, como que porcentaje de hits en receptores cuando están en la primera ronda y después segunda y tercera ronda vemos un bajón, pero como quiera un porcentaje valioso. Y ya después, cuando no están en el día 2, ahí es donde sí vemos que el porcentaje baja bastante, ¿no? Y por más que sean buenos, el problema es que, pues sí, no tenemos esa seguridad o sea, como que los equipos no depositan esa confianza. Entonces es muy fácil que se pierdan, ¿no? Se pierdan en el depth chart por más buenos que sean, ¿no? Entonces, pues sí, estos creo que vamos a hablar en algún punto cuando estamos hablando como que de sleepers o de receptores que subieron de valor, pero pues bueno, creo que con esto es lo que, o como que los receptores que son valiosos como que ya conocer, ¿no? Ya saber y ya tener bien identificados. Sí, y algo que sí tienen que tener muy en cuenta, receptor que caiga a la cuarta ronda en adelante, receptor que ya no vale la pena tomar. O sea, ya sí, existen los Anthony Browns, existen los Amon-Ra St. Brown, pero realmente ya es muy difícil. Yo ya, en ese caso, prefiero apostar por running backs, por tight ends, que hacer la apuesta por un wide receiver que tiene todo muy, muy, muy costa arriba. En casos muy selectos me inclino por wide receivers, ¿no? Entonces, creo que aprovechamos estos siguientes minutos, Jorge, hablamos de QBs y cerramos con tight ends, ¿no? Porque creo que lo de QBs va a ser relativamente rápido. Sí. Creo Sí, que pues, vamos a estar de acuerdo en que Young, Stroud y Anthony Richardson son los primeros tres, sí, en de cualquier esos ya los orden. hablamos. Ajá. Los que nos faltó mencionar, pues fueron Will Levis y Will ahora Hendon Hooker, Hooker. ¿no? Que de repente el hype volvió, ¿no? Que lo vimos durante la temporada regular de colegial, ya todos lo teníamos como un pick de primera ronda, lamentablemente se lesiona del ACL y pues bueno, si de por sí Hendon Hooker tiene el tremendo red flag de tener como 50 años, pues le agregas una lesión, existen muchas dudas, ¿no? Y que yo creo que son 100% válidas, pero al final de cuentas, lo que piense la NFL, o sea, si la NFL piensa que es un pick de primera ronda, tenemos que empezar a hablar de él, ¿no? Pues bueno, nada más rápido, creo que Will Levis o sea, si hay una diferencia de valor significante entre ellos dos, por más que yo crea que Will Levis también apesta a red flags, más que nada en su juego, o sea, creo que él como perfil tiene un perfil decente, pero conforme a los números y estadísticas avanzadas, yo sí veo muchas fallas, ¿no? Poco big time throws, poco porcentaje de big time throws, lo cual es algo que se mantiene y como que define muy bien a los mejores quarterbacks de la NFL actual, de colegial a NFL actual. También porcentaje alto de turnover worthy plays y también números pésimos contra la presión, ¿no? Y muy mal manejo de bolsa, probablemente uno de los peores de la clase, ¿no? Lo cual es algo que yo también valoro mucho en la NFL. Y había oído hablar mucho, o sea, como que muchas de que, pero Will Levis y es muy parecido a Josh Allen, pero yo realmente no lo veo, o sea, como que ese perfil de que como que te venden de que es muy atlético, o es un quarterback muy atlético que puede correr, no se ve muy reflejado en los números, ¿no? O sea, yo creo que para Dynasty, realmente el único valor que tiene, porque al final de cuentas sí tiene un valor, es su capital de draft, ¿no? O sea, si se va en los primeros 5 picks, por más que no me guste a mí como prospecto, yo siento que me veo obligado a agarrarlo en el 1.07, ¿no? Por ese upside que tiene
en Dynasty el Superflex y pues los prospectos que son agarrados en este tipo de picks, ¿no? Sí, creo que, a ver, yo siempre les digo, hay que ser humildes, la NFL sabe mucho, la comunidad sabe mucho, el mercado sabe mucho, el ADP sabe mucho, hay que ser humildes en las evaluaciones que hacemos. Sí, exacto. Pero creo que en QBs esto se triplica. Sí, porque o sea, es QBs no sabemos absolutamente nada. súper difícil de evaluar. Es muy difícil de evaluar. Entonces, si la NFL le da capital de draft, la NFL también se equivoca, pero la NFL también es muy terca. Entonces, la NFL se espera mucho para descartar a los jugadores, y más si son tomados en la primera ronda, y más si son tomados en los primeros 10 picks. Entonces, creo que, como bien dice Jorge, si Will Levis realmente tiene el capital de draft, que todo parece indicar que será de top 10, yo lo voy a estar tomando en su ADP. O sea, si su ADP es 1.07, lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque, pues bueno, está ahí y ya está, ¿no? O sea, a final de cuentas va a mantener su valor, probablemente va a seguir siendo titular, a menos que tenga temporada similar a Zach Wilson, que bueno, que Zach Wilson Y como que ya tardó 2 temporadas en que tienen que no ser se... seguidas, ajá. O sea, Entonces, no, y aparte fue un caso muy particular en el de los Zach Jets Wilson, que, sí. que se desesperaron muy rápido, ¿no? Sí, Entonces, o sea, no estamos hablando de un Desmond Reader, un Malik Willis que se pone en la tercera ronda, ¿no? O sea, exacto. esos son súper descartables. Y como quiera, hasta Desmond Reader mantuvo un valor por el simple hecho de que sabemos que va a ser titular. O sea, estamos hablando de eso, pero exponenciado por 10, ¿no? Porque, o sea, el capital de draft la diferencia de capital de draft va a ser inmensa si se va dentro hasta de los primeros 5 picks, ¿no? Que mucha gente lo tiene ahí, o sea. Y creo que Hendon Hooker va a aplicar lo mismo. O sea, Sí. algo que sabemos que también se mantiene es el correr. Entonces, si Hendon Hooker se va en primera ronda y es un coreback que corre, pues yo estoy dispuesto a tomarlo en el 1.12 o en el 2.01, porque pues, es un coreback y hay muy pocos. Y en el 2.01 tampoco es como que me estoy perdiendo de un mega wide receiver y me voy a estar perdiendo de un running back, pero que en una clase que es muy plana después de Charbonnet, ¿no? Sí, no, y Yo aparte creo que de el costo que de oportunidad no va a ser tan alto. o sea, mucha gente está diciendo que se puede ir en el pick 31 de los Chiefs que lo van a mover. Obviamente los Chiefs no lo agarrarían, por obvias razones, pero sí existe la posibilidad de que se vaya en el pick 31 por el simple hecho de que, o sea, los equipos les interesa esa opción de quinto año, ¿no? Y yo creo que si un equipo hace ese trade down o sea, como para asegurar esa opción de quinto año, te está diciendo que tienen por lo menos una idea o sea, del o sea, nos están literal gritando como que lo que piensan de Hendon Hooker y ahí es donde realmente tienes que escuchar. O sea, Sí, no, y también, a ver, estamos pasando por un cambio generacional en los QBs, ¿no? O sea, se va Tom Brady, se va Roethlisberger, hace años se fueron los Manning, Drew Brees, Rodgers ya va para afuera, Matt Ryan ya se va, o sea, vamos pasando por esa salida, ¿no? Y el año pasado no hubo esa inyección de corebacks que suele haber, ¿no? Que siempre suele haber 3 o 4. El año pasado decíamos, bueno, probablemente Reader, Corral, Willis sí, se sí, terminen yendo en exacto. primera porque pues son corebacks, ¿no? Y la NFL le urgen. Y no hubo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se volvió aún más necesario esos corebacks de primera ronda para los equipos, ¿no? Ya hay muchas más sillas de los que hay personas, ¿no? Para tomar esas sillas, ¿no? O sea, realmente me dices Tannehill, pues es que Tannehill sí es un coreback top 24 en la NFL y no porque sea muy bueno, sino por descarte. Reader, pues es que a quién pones, Va a jugar. o sea hay muchas sillas, ¿no? Entonces, creo que la NFL el año pasado al no haber tomado QBs estaba declarando que este año va a tomar más porque no pueden darse el lujo de otro año sin tomar tantos corebacks en primera ronda. Entonces creo que eso va a provocar que Hendon Hooker se vaya en primera ronda y nosotros tendremos que ajustar acorde, ¿no? Y creo Y que si Hendon Hooker se va en segunda, yo como que ya lo voy a estar tomando dependiendo de su precio, ¿no? Porque luego hay gente que ajusta que no. positivo y luego ya no ajusta negativo. Y lo vimos con Sí. Malik Willis el año pasado. No, y creo que hay un caso súper, o sea, súper perfecto
de la clase pasada, ¿no? Que teníamos, como dices, a todos estos quarterbacks que al principio todos pensamos que se iban a ir temprano, pero la NFL dijo, no, la verdad no valoramos estos quarterbacks, excepto a uno, que fue a Kenny Pickett, ¿no? Que Kenny Pickett, o sea, literal, o sea, creo que no podemos estar hablando de un prospecto más parecido a Hendon Hooker por el hecho de que Kenny Pickett también se esperó hasta su temporada 3000 en colegial para tener los números que tuvo, que era lo que Hendon Hooker estaba haciendo antes de lesionarse, ¿no? O sea, literal era el favorito del Heisman antes de lesionarse y pues Kenny Pickett entró a la NFL con 24 años y como quiera, ¿en qué pick se estaba yendo en rookie drafts el año pasado? Alrededor del 1.6, del 1.7. Sí, tal vez es una clase un poco más liviana, pero si se va como quiera a finales, o sea, ¿en qué pick se fue? Como en el 21. 21, ajá. O sea, si se va en el 21 y pone tú que Hendon Hooker se va a finales de la tercera, o sea, ahí sí no hay una diferencia de capital de draft, o sea, inmensa, ¿no? O sea, entre más nos vamos alejando de los primeros picks, esa diferencia va disminuyendo. Entonces, ¿por qué no Hendon Hooker también, o sea, alrededor de ese pick, ¿no? O sea, el 2-1, o sea, se me haría un valor excelente para un quarterback de primera ronda, o sea, no importa cuántos años tenga. Sí, de acuerdo. Sí, yo a Hendon Hooker, digo, 100% depende, ¿no? Porque lo que vimos el año pasado con Malik Willis fue que era candidato para el 1-0-1 en Dynasty, en Rookie Drafts, y luego no se va en la primera ronda, se va en la tercera, y la gente lo seguía tomando a finales de primera. Sí, entonces, Hendon Hooker probablemente estos días se vaya ajustando hacia principios de segunda, finales de primera. Luego, si no tiene el capital de draft, se debe ajustar hacia la mitad o finales de la segunda. Pero tal vez la gente no haga ese ajuste, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante monitorear esa parte para ver si vamos a estar in o out para Hendon Hooker, porque también hay que considerar que este año probablemente no lo juega. Sí, sí. Y si quieres, cerramos con tight ends los siguientes 5 o 10 minutos. Pues tenemos a 3, ¿no? Que al principio, hace un mes, teníamos nada más realmente a 1, pero creo que la gente se dio cuenta, en general, lo fuerte que está o sea, la profundidad de la posición de tight ends de esta clase, ¿no? O sea, no solo de que los mejores, como que el talento que tiene cada uno, sino también creo que aquí es donde hay muchos sleepers. Entonces, ahora parece, y en muchos mock drafts, que hasta se pueden ir sin problema 3 tight ends en la primera ronda, que realmente no me acuerdo si ha sucedido eso recientemente, pero, o sea, hace unos meses eso estaba como que fuera de la foto, pero no, al parecer es lo que va a suceder, incluso con unos aumentos de ADP bastante altos, ¿no? Especialmente en Dalton Kincaid, que creo que ahora es el favorito para irse primero. Y pues bueno, si quieres tú empezar a hablar del que más te guste, porque pues realmente para mí todos son reemplazables. Yo veo 4 que me interesan. Kincaid, Sí. Laporta, Mayer y sí me interesa un poquito Darnell Washington, ¿no? A mí me interesa mucho Darnell Washington. La posición de tight end es muy random, o sea... Sí, eso es... Estamos hablando de quarterbacks, ahora sí de tight ends, que también es igual de random. ¿Quiénes son los mejores tight ends? Kelsey, que se fue en tercera ronda, o en cuarta, no me acuerdo. Kittle. Waller llegó a ser de los mejores, que es un wide receiver convertido a tight end. Kittle, que fue el segundo tight end que toma San Francisco en ese draft. Mark Andrews, que él sí tiene como que un path más normal. Y bueno, Kyle Pitts, ¿no? Y luego están los que sí se van en primera ronda y luego no jalan tan bien. O sea, realmente Engram se tarda mucho en brincar al éxito, en Yoku también, entonces es muy random, ¿no? Sí. Vamos a hablar primero de Darnell Washington, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo con Darnell Washington? Es que es tan fuerte, tan grande. O sea, que se vuelva un tackle, ¿no? Que se vuelva un tackle. Él fue reclutado para colegial como 5 estrellas. El problema es que era un híbrido entre tight end y tackle, ¿no? Sí. Entonces es tan grande, tan fuerte, tan pesado, que a mí lo que me da miedo es que su participación en ruta sea muy bajo, ¿no?
Creo que su atleticismo sí es de un freak. El problema es que sea tan freak que no lo dejen salir tanto a correr rutas, ¿no? Sí. Creo que Ahora, él va a depender mucho de su precio, porque los sí. tight ends en su primer año suelen no ser muy buenos. Entonces, si tú tomas un tight end en la primera ronda o a principios de segunda, lo más probable es que pierdas valor de año a año, ¿no? Sí. Entonces, Darnold Washington va a ser importante monitorear cómo reacciona el mercado, pero por el tema de su atleticismo y su tamaño, sí estoy dispuesto a apostar por él más que el promedio, ¿no? No, y yo creo que, o sea, sí es una preocupación real y es algo que hemos visto muchas veces, ¿no? Tight ends que son muy buenos bloqueando, se pierden las jugadas, o sea, ya no salen a correr rutas, ¿no? Se quedan básicamente en la línea, hasta en jugadas de pase. Ahora, yo lo que creo que puede suceder, o más bien que va a suceder, es que si Daniel Washington se va en la primera ronda, dudo bastante que alguien esté drafteando a un tight end que va a utilizar como bloqueador o como un sexto línea ofensiva en la primera ronda, ¿no? Y creo que esto se va a definir mucho en su capital de draft. Y si se va en la primera ronda, yo sí estoy dispuesto por el potencial que tiene. O sea, nunca hemos visto un tight end de este tipo, ¿no? Que sea así de atleta en este tamaño es algo súper bizarro. Que sea tan bueno con sus manos, que sea bueno en yardas después de la recepción con este tamaño. Y pues sí, o sea, digo, la gente que se atreva a criticar o sea, el volumen que tuvo en colegial, no manches, ¿no? O sea, estaba jugando detrás de Brock Bowers, que probablemente vamos a estar hablando de él como el mejor tight end prospecto, si no es que el segundo mejor tight end prospecto de la historia, nada más detrás de Kyle Pitts, ¿no? Que pues bueno, eso no, yo no le doy básicamente nada de importancia. Y sí, pues bueno, sigue, pues si quieres hablamos de Michael Mayer, que creo que es el que está como que como les decía, en la foto desde antes. Michael Mayer yo lo veo como un Hawkinson, ¿no? Como que ese Tyrant que hace todo arriba del promedio, pero nada de manera élite, ¿no? Y creo que como quiera, al final de cuentas, ese tipo de Tyrants han tenido éxito en la NFL, ¿no? O sea, creo que un ejemplo clarísimo es Mark Andrews, que pues realmente su perfil no era súper excelente cuando saliendo de colegial, eh, pero se me hace un buen jugador de fútbol americano. Creo que si se va en la primera ronda igual nos está diciendo lo que piensan los equipos de la NFL, pero nada más quiero mencionar que sí, o sea, como que esta posición, más que nada o sea, sí digo que es muy difícil de evaluar porque son muy random, pero no es como los quarterbacks, ¿no? Porque los quarterbacks mínimos sabemos que su capital de draft significa algo, pero o sea, lo que sucede aquí con los tight ends es que hay que tener mucho cuidado porque los tight ends, o sea, ya hemos cometido este error demasiadas veces, ¿no? ¿Cuántos tight ends se han ido en la primera ronda y han decepcionado? Pues hasta, como ahorita menciono, el mejor prospecto de la historia de tight end es Kyle Pitts y como quiera no hemos visto como que el Kyle Pitts que todos esperábamos, ¿no? Y esto ha pasado con Hawkinson, con Eric Ebron, cientos de tight ends que se han ido en la primera ronda. Y pues sí, o sea, los que vemos que son como que los élites ahorita en la NFL actualmente han sido tight ends que se fueron muy tarde en el draft o ni siquiera cerca de la primera ronda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el capital de draft que uno está dispuesto a dar por ellos en, en, en rookie drafts, ¿no? Porque son un volado, ¿no? Y es una posición que, o sea, fuera de que no sabes si van a pegar, es que te tardas mucho en saber si pegan o no, ¿no? Entonces, como que los drafteas muy temprano y, o sea, como que tienes asegurado que su primera temporada no va a subir de valor, ¿no? Entonces va a continuar bajando de valor y se vuelve un asset que si quieres intercambiar, ya perdiste valor, ¿no? Y te tienes que esperar a que peguen. Entonces, creo que eso es lo que yo le tengo miedo a los Tyrants de esta clase, por más buenos que me parezcan varios, ¿no?
Yo creo que sí vamos a tener algún ojo que salga de los primeros 20 picks y yo voy a estar apostando muy fuerte en cualquiera de ellos, ¿no? Creo que, bueno, ya hablamos de Darnell Washington y para mí Michael Myers, Sam Laporta y Kincaid, que son los otros tres tight ends, son prospectos muy similares. De Kincaid no tengo speed score, pero Myers y Laporta ambos están arriba de 100, que eso es lo que a mí me importa. Y en cuanto a peso, los tres están por encima del 245 y los tres están arriba de los 75 pulgadas, ¿no? Entonces, tenemos tamaño en los tres, tenemos velocidad en los tres y en producción los tres tienen al menos una temporada por encima del 1.8 de yardas por pase lanzado en su equipo y por encima del 25% de las yardas de su equipo, ¿no? Entonces, creo que los tres palomean producción, palomean estatura, palomean peso, palomean velocidad. Entonces, yo simplemente voy a hacer la apuesta en todos, pero mi apuesta más fuerte va a ser en el que sea barato, ¿no? En todos condicionante a que no entre en el top 16, ¿no? Por lo que bien mencionabas de que se tardan y es prácticamente una apuesta segura a que vas a perder valor. De hecho, Kyle Pitts, después de su primera temporada muy fuerte, no gana valor. Ni siquiera subió de valor. No pierde, sí, pero no gana. Entonces, ya tenemos ahí, a ver, la premisa de tiene que ser una temporada muy fuerte para mantener un valor alto, ¿no? Obviamente sí hay esos spikes de valor, por ejemplo, Jelani Woods, por ejemplo, Chigozie Okonkwo, ¿por qué? Porque eran muy baratos, iban en tercera o cuarta ronda y suben a finales de segunda, ¿no? Entonces, creo que a partir de finales de segunda es cuando empieza a valer mucho la pena este tipo de tight ends. Vamos a ver el landing spot. A mí lo que me asusta es que si se van muchos en la primera o en los primeros 50 picks, vamos. Se me hace que perdimos a Julio. Se me hace que estaba a punto de mencionar que como se van a ir muchos, o sea, se van a ir, va a haber como que mejores opciones después en el draft de novatos para agarrar tight ends. Y bueno, a mí personalmente lo único que me faltó fue mencionar de los tres a Dalton Kincaid, que, o sea, viendo los números, creo que es el que es mejor como un receptor. O sea, de hecho, lo veo mucho como un perfil de tight end vertical. ¿Cuál es mi problema con Dalton Kincaid? Es que tiene 23 años, ¿no? 23 años y medio. Entonces, muy pronto va a cumplir los 24, lo cual no es, o sea, como que no te da esa oportunidad como de tener, o sea, de tener un breakout, ¿no? Ya en la NFL. Lo cual lo puede, o sea, creo que, y aparte, en un año, pues ya mencionamos que en un año muy probablemente bajan de valor. De hecho, lo más probable es que bajen de valor o que ni siquiera mantengan el valor por más buenos que sean. Es que, pues bueno, Dalton Kincaid la siguiente temporada o la siguiente offseason vamos a estar hablando de que tiene 24.5 años, ¿no? Tiene mi edad. Sí. 9-9. Sí, pero digo, la neta es que como la posición de tight end es muy random, no le doy tanta importancia a la edad. Creo que es una crítica válida, pero sí. Pero pues está bien, o sea, digo, más bien, no me importa mucho. Mi estrategia con tight ends siempre es tener a Mark Andrews, Kyle Pitts o Kelsey, o llenarme de los de abajo. El año pasado tomé a muchos Dulcich, tomé a muchos Jelani Woods, tomé a muchos Chigozie Okonkwo. Entonces, ¿por qué tomé a Okonkwo? No más, porque estaba ahí, estaba libre y era rápido, tuvo muchas yardas por recepción. Hay muchos de esos en esta clase que tienen muchas posibilidades de tener éxito en rondas tardías, ¿no? Entonces. Sí, por eso yo digo que en tercera y cuarta ronda probablemente me llene de running backs y de tight ends, porque creo que esta clase es en la clase en la que vale la pena hacer eso. Sí. Porque no hay QBs de sleepers y no hay wide receivers de sleepers. Sí, y de los tight ends salen a cada rato y cuando pegan triple, ¿no? Pegan fuerte. Sí, 100% de acuerdo. ¿Te parece si hacemos los primeros 12 picks de un rookie mock para nomás, por diversión?
Yo empiezo con el 1-1 y luego tú 1-2, 1-3 y luego yo 1-4, 1-5 y así. ¿Ok? Ok. Ok, el 1-1 creo que es obvio, es Villan Robinson. Yo voy con el 1-2, considerando que sale en la primera ronda Bryce Young. Y con el 1-3, si llega a bajar tantito en el draft CJ Stroud, me voy con Anthony Richardson. Ok, yo pues en el 1-0-4, asumiendo top 10 capital para ambos, el que Jorge no tome de CJ Stroud o Anthony Richardson sería el mío. Dijo Anthony Richardson, entonces yo tomo a CJ Stroud. Y el 1-0-5, yo sigo prefiriendo a Jahmyr Gibbs que a Jackson Smith-Njigba porque creo que el mercado nos brinda una prueba gratis en el primer año para los running backs tomados en las primeras 2 rondas. Y Jahmyr Gibbs con su juego aéreo tiene un upside increíble. Entonces yo prefiero a Jahmyr Gibbs sobre JSN en el 1-0-5. En el 1-0-6, pues está clarísimo que va a ser Jackson Smith-Njigba. Creo que aquí ya es lo más barato que lo podrías llegar a conseguir en cualquier caso hipotético, o que lo deberías de poder conseguir. En el 1-0-7 agarro, pues bueno, ya mencioné bastante porque me gusta, entonces voy con Quentin Johnston. Yo en el 1-0-8, pues básicamente por descarte, tomo a Will Levis. Creo que tener un quarterback en Superflex en el pick 8, que probablemente vaya a ser titular, es sumamente valioso. A final de cuentas, Will Levis va a tener años de inicio, al menos 3, probablemente 4. Y bueno, en una de esas es bueno, ¿no? A final de cuentas no sabemos. Y con el 1-0-9 tomo el que para mí es el wide receiver 2, Jordan Addison. Fue el 9, ¿no? Sí. Sí, entonces en el 1-0-10, en el 1.10, perdón, agarro a Zach Charbonnet, y en el 1-11 agarro a Zay Flowers. Y me toca a mí cerrar con el 1-12. Creo que es una decisión difícil. Creo que ahí hay varios running backs que podrían colarse. Está también Hendon Hooker. Creo que está Downs también por ahí. Sí. Creo que 100% se va a definir por capital de draft. Estoy entre Downs y Hendon Hooker. Creo que este boss que ha tomado Hendon Hooker, y quiero dejar muy claro, si se va en primera ronda, Hendon Hooker es mi 1.12. Sí. Entonces, pues bueno, estos son nuestros primeros 12 picks de Rookie Mock, de Rookie. El jueves es el draft, el jueves ya tenemos el capital de draft, el jueves ya sabemos qué onda. Yo sí tengo Rookie Drafts que empiezan el domingo, entonces por ahí les estaré actualizando en mi Twitter, pero como quiera tendrán el capítulo, Sí, 100%. el siguiente capítulo lo tendrán el siguiente miércoles y podrán ver todo lo que nosotros opinamos. Sí, va a lo ser que 100% reacciones del draft, ¿no? 100% reacciones del draft, 1 hora 15 de reacciones del draft. Y pues bueno, gente, muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido en estos primeros episodios. La verdad estamos muy emocionados de esta temporada, de lo que viene de esta temporada Dynasty. Yo lo he estado disfrutando un montón. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su apoyo. Y pues nada, disfruten mucho el draft y nos vemos la siguiente semana. Jorge. Hasta luego. Y pues sí, como dice Julio, muchas gracias. Aquí está siempre me equivoco, mi Twitter, arroba Jorge_FF. Y arroba Mr. Martínez 9. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la siguiente semana. Chao. Hasta luego.